¿sabías que detrás de cada gran historia bíblica hay secretos ocultos a simple vista? Hoy, desenterraremos la verdad épica de Nehemías, el hombre que desafió un imperio y reconstruyó no solo muros, sino el corazón de una nación. Prepárate para una travesía bíblica como nunca antes la has vivido. Imagina un hombre, Nehemías, sirviendo como copero del poderoso rey Artajerjes I de Persia. Una posición de confianza y privilegio, alejada del polvo y el caos de su tierra natal, Judá, y de su amada Jerusalén, ahora en ruinas tras el exilio babilónico. Pero el destino tenía un plan trascendental para este hombre. Un día, llegaron noticias devastadoras a Susa, la capital persa. Ananí, uno de los hermanos de Nehemías, junto con otros hombres que habían escapado de Judá, trajeron un informe sombrío: los que quedaron del cautiverio, allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. El muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Estas palabras impactaron a Nehemías como un rayo. Su corazón se hizo pedazos al imaginar la desolación de la ciudad santa, el hogar de sus ancestros, ahora vulnerable y humillada. La Biblia nos cuenta que al escuchar estas noticias, Nehemías se sentó y lloró, guardando luto por varios días. Ayunó y oró delante del Dios de los cielos, una plegaria apasionada y sincera que marcaría el inicio de una de las gestas de liderazgo más inspiradoras de la historia. Esta no fue una oración superficial, fue un clamor del alma, un reconocimiento de los pecados de Israel y un ruego por la intervención divina. Nehemías no se limitó a lamentarse, su fe lo impulsó a la acción, a buscar la sabiduría y la guía de lo alto para enfrentar este desafío monumental. Su liderazgo visionario comenzó en este momento de profunda angustia y conexión espiritual. Visualizó una Jerusalén restaurada, un pueblo seguro y honrado, y ese sueño se encendió en su corazón como una llama inextinguible. La Biblia, en el libro que lleva su nombre, detalla la profundidad de su dolor y la intensidad de su oración. Este copero real no era un guerrero ni un profeta en el sentido tradicional, pero poseía una cualidad aún más poderosa: un corazón completamente entregado a Dios y a su pueblo. Este dolor y esta pasión fueron el crisol donde se forjó el líder imparable que transformaría la historia de una nación en tan solo 52 días. Y aquí radica una de las claves ocultas de su liderazgo: la capacidad de transformar la aflicción personal en una misión divina. Un llamado que trascendía sus propias circunstancias y lo impulsaba a enfrentar obstáculos aparentemente insuperables. Su historia nos recuerda que los grandes líderes a menudo nacen en momentos de crisis, y que la verdadera fortaleza reside en la conexión inquebrantable con un propósito superior. Si te está cautivando esta historia, dale a me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. Te prometo que esto es solo la punta del iceberg. Tenemos un sinfín de historias bíblicas, épicas y desconocidas, que te dejarán sin aliento. Hablamos de todo lo que la Biblia tiene para ofrecer, desenterrando verdades que pocos se atreven a contar. No querrás perderte ni un solo segundo de este viaje fascinante. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es la clave para entender cómo Nehemías, un simple copero, se convirtió en el artífice de un milagro. Nehemías, con el corazón roto pero la fe inquebrantable, sabía que su plan no podía depender solo de la emoción. La Biblia nos revela una de las facetas más impactantes de su liderazgo visionario anclado en la oración y la acción estratégica. 4 meses pasaron desde que recibió las noticias devastadoras hasta que se atrevió a presentar su petición al rey Artajerjes. 4 meses de oración constante, de ayuno, de planificación meticulosa en la privacidad de su espíritu. Esto no fue una espera pasiva, fue un periodo de intensa preparación espiritual e intelectual, donde Nehemías visualizó cada detalle, cada obstáculo potencial y cada paso necesario para la reconstrucción. Aquí es donde se diferencia de muchos líderes que actúan impulsivamente. Nehemías entendió que la visión divina requería una ejecución humana impecable. Finalmente,
llegó el momento decisivo. En el mes de Nisán, en el 20º año del reinado de Artajerjes, Nehemías estaba sirviendo el vino al rey. La tristeza de su rostro, a pesar de sus esfuerzos por ocultarla, no pasó desapercibida para el monarca. ¿Por qué está triste tu rostro, si no estás enfermo? Esto no es sino quebranto de corazón, le preguntó el rey. Imaginen la tensión de ese momento. Revelar su aflicción podría haber sido peligroso en una corte persa. Pero la fe de Nehemías superó el miedo. Con una oración silenciosa y rápida a Dios, un detalle crucial que a menudo se pasa por alto, mostrando su dependencia constante del Todopoderoso incluso en los instantes más tensos, Nehemías le expuso su angustia al rey. Si le pleis al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. La audacia de esta petición es asombrosa. Nehemías no solo pidió permiso para ir, sino también para reconstruir la ciudad, lo que implicaba recursos, autoridad y el favor real. Y el rey, de una manera providencial, no solo concedió su petición, sino que le preguntó cuánto tiempo necesitaría y cuándo regresaría. Además, Nehemías fue aún más allá, pidió cartas para los gobernadores de las provincias al otro lado del Eufrates, para que le permitieran el paso seguro, y una carta para Asaf, el guardabosques del rey. Para obtener madera para las puertas de la fortaleza junto al templo, para el muro de la ciudad y para su propia casa. Estos detalles revelan la increíble previsión y planificación de Nehemías. No dejó nada al azar. Su liderazgo estratégico se manifestó en cada solicitud, demostrando que había pensado en cada aspecto del proyecto, desde la logística hasta la seguridad y los materiales. Este es un ejemplo épico de cómo la oración y la acción no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan poderosamente en la ejecución de un propósito divino. Lo que la Biblia no enfatiza lo suficiente es la audacia de este hombre. Un copero pidiendo al rey fondos y permisos para una empresa que otros habían intentado y fallado. Pero la mano de Dios estaba con él, abriendo puertas que parecían infranqueables. Esta interacción no fue solo un permiso, fue el sello de aprobación divino para un plan humano audaz, un testimonio de cómo la fe y la preparación pueden mover montañas y reyes. Con las cartas del rey en mano y la bendición divina, Nehemías emprendió su viaje hacia Jerusalén. Pero, aquí es donde la narrativa bíblica nos presenta una verdad incómoda, a menudo silenciada: la superación de la oposición no es solo un hecho aislado, sino una constante. Un fuego purificador que pone a prueba la verdadera fibra de un líder. Apenas Nehemías llegó, sus enemigos ya estaban al acecho. Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe no eran simplemente vecinos molestos, eran figuras de poder, con intereses creados en mantener a Jerusalén débil y subyugada. Para ellos, una Jerusalén fuerte y amurallada representaba una amenaza a su propia influencia y control en la región. Su oposición no era personal, era política, económica y, lo que es más impactante, espiritual. La Biblia nos describe cómo estos hombres se burlaban y ridiculizaban a Nehemías y a su pueblo. ¿Qué es esto que hacéis? Os rebeláis contra el rey, le espetaron, intentando sembrar el miedo y la duda. Pero Nehemías, con una confianza férrea en su misión divina, respondió con una audacia que resonaría a través de los siglos: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esta no fue una simple réplica, fue una declaración de guerra espiritual y una afirmación de la soberanía de Dios sobre Jerusalén. Lo que muchos pasan por alto es que la burla y el escarnio son a menudo las primeras armas del enemigo, buscando desmoralizar antes de atacar directamente. Pero la oposición no se detuvo ahí. A medida que la reconstrucción avanzaba y las brechas en el muro comenzaban a cerrarse, la ira de los adversarios creció exponencialmente. La Biblia nos dice que Sanbalat y Tobías,
junto con los árabes, amonitas y asdoditas, se enojaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y causarle daño. Intentaron intimidar al pueblo, dispersar a los trabajadores y sembrar confusión. Imaginen la escena, hombres con herramientas en una mano y espadas en la otra, trabajando incansablemente bajo la constante amenaza de un ataque. Este nivel de presión es inimaginable para la mayoría, pero Nehemías lo convirtió en un catalizador para una mayor determinación. Aquí es donde se revela el verdadero liderazgo, la capacidad de mantener la moral y la unidad en medio de la adversidad más feroz. Nehemías no solo oró, implementó una estrategia de seguridad, colocando guardias día y noche y organizando a los trabajadores para que cada uno estuviera listo para la defensa. Y aquí viene un hecho poco enfatizado: la conspiración de los enemigos no solo buscaba la violencia física, sino también la psicológica. Intentaron infiltrar agentes para desmoralizar desde dentro, difundiendo rumores y miedos. Llegaron a enviar cartas a Nehemías, invitándolo a reuniones fuera de la ciudad con la aparente intención de discutir, pero con la verdadera intención de hacerle daño. La Biblia narra la insistencia de estos encuentros, con hasta 5 intentos de trampa. La respuesta de Nehemías fue siempre la misma, concisa y poderosa: yo estoy haciendo una gran obra, y no puedo ir. ¿Para qué ha de cesar la obra, dejándola yo, para descender a vosotros? Esta respuesta revela no solo su determinación, sino también su sabiduría para discernir las intenciones malignas. La resistencia de Nehemías a las estratagemas de sus enemigos no solo lo protegió a él, sino que también envió un mensaje inquebrantable a su pueblo: no había tiempo para distracciones, solo para la misión. Esta es una lección fundamental de liderazgo: no todo lo que parece una invitación es beneficioso, a veces, son trampas disfrazadas para desviar tu propósito. La persistencia de la oposición solo sirvió para afianzar la resolución de Nehemías y de aquellos que creían en su visión. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén es el pináculo de la gesta de Nehemías, una proeza que desafía la lógica humana y testifica del poder de la fe y la acción combinada. La Biblia narra con asombroso detalle cómo este monumental proyecto, que había languidecido por décadas, fue completado en un tiempo récord: 52 días. Este no fue un simple trabajo de albañilería, fue una danza sincronizada de fe, estrategia y resistencia inquebrantable, una epopeya de la que, sin embargo, muchos desconocen la complejidad subyacente. Nehemías no era un déspota que dictaba órdenes desde la distancia. Él mismo participó activamente en la supervisión, inspirando a la gente con su presencia constante y su incansable trabajo. Asignó secciones del muro a diferentes familias y grupos, fomentando un sentido de propiedad y responsabilidad colectiva. Desde los sacerdotes hasta los orfebres, cada uno tuvo su parte en la edificación. Imaginen la energía palpable en la ciudad: miles de manos trabajando al unísono, codo a codo, con un solo propósito. La Biblia menciona a los sacerdotes trabajando junto a las ovejas y los orfebres con sus delicadas herramientas, una imagen poderosa de unidad y propósito compartido que va más allá de la mera construcción. Este es un detalle épico, pues muestra que no se trataba solo de obreros calificados, sino de cada estamento de la sociedad uniéndose en una visión común. Pero la amenaza externa era constante. Sanbalat y Tobías no se quedaron de brazos cruzados. Sus amenazas de ataque se volvieron más frecuentes y audaces. Fue entonces cuando Nehemías implementó una estrategia brillante y audaz, una de las claves de su éxito, que a menudo se pasa por alto en las narraciones populares. Dividió a su gente en 2 grupos: la mitad de los hombres trabajaba en el muro, mientras que la otra mitad estaba armada con lanzas, escudos, arcos y corazas, lista para la defensa. Los constructores, a su vez, tenían sus espadas atadas a la cintura mientras trabajaban. Los que edificaban en el muro, y los que acarreaban las cargas, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada.
Esta imagen es icónica y trascendental, no solo por su realismo histórico, sino por el simbolismo que encierra, la necesidad de estar preparados tanto para construir como para defender lo construido. Una lección eterna para cualquier proyecto de vida o fe. Además, Nehemías instituyó un sistema de alerta temprana. Un trompetista permanecía junto a él, listo para sonar la alarma en caso de ataque. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, allí reuníos a nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros, fue la consigna de Nehemías. Esto no solo servía como un plan de seguridad, sino también como un recordatorio constante de la presencia y el poder de Dios en medio de la adversidad. La fe de Nehemías no era una fe pasiva, era una fe que se manifestaba en una planificación meticulosa y una acción resuelta. Este detalle, la trompeta, es la voz de Dios en la estrategia de Nehemías, asegurando que el pueblo recordara que no estaban solos. Pero más allá de la construcción física, Nehemías estaba reconstruyendo el espíritu de un pueblo. Enfrentó problemas internos devastadores, como la explotación económica y la opresión. La Biblia narra cómo algunos judíos, en su desesperación, habían hipotecado sus tierras y vendido a sus hijos como esclavos para pagar impuestos y deudas. Este era un cáncer interno que minaba la moral y la unidad de la nación. Nehemías no titubeó. Con indignación justa, confrontó a los nobles y gobernantes, recordándoles la ley de Moisés y la importancia de la justicia social. Exigió que se devolvieran las tierras y se liberaran a los esclavos, dando él mismo el ejemplo al condonar deudas y compartir sus propios recursos. Este acto de pasión por el pueblo y justicia social es tan épico como la construcción de los muros, ya que demuestra que el verdadero liderazgo no solo se preocupa por la infraestructura, sino por el bienestar y la dignidad de cada individuo. La reconstrucción de los muros externos era inútil si la nación se desmoronaba desde adentro. Nehemías entendió esta verdad profunda. La finalización de las murallas en tan solo 52 días fue un testimonio asombroso no solo de la habilidad organizativa de Nehemías, sino, y más importantemente, del poder de Dios obrando a través de un líder decidido y un pueblo unido. Y sucedió que cuando oyeron esto todos nuestros enemigos, y lo vieron todas las naciones circunvecinas, se sintieron humillados, porque reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La Biblia resalta este momento no como una victoria humana, sino como un reconocimiento divino. Este versículo es trascendental porque revela un hecho que a menudo se subestima: la reconstrucción no solo restauró la seguridad física de Jerusalén, sino que también restauró la dignidad y el honor de un pueblo humillado. Las naciones circundantes, que antes se burlaban, ahora se veían obligadas a admitir la mano de Dios en esta obra. Esto no fue solo un triunfo de la ingeniería, fue una poderosa declaración teológica que reverberó por toda la región. Pero la historia de Nehemías va mucho más allá de la construcción física. Una vez que los muros estuvieron de pie, su pasión por el pueblo y por la ley de Dios se hizo aún más evidente. Nehemías entendió que una nación no se define solo por sus estructuras físicas, sino por su corazón y su obediencia a los principios divinos. Convocó una gran asamblea en la plaza, donde Esdras, el sacerdote y escriba, leyó públicamente la ley de Moisés. Imaginen la escena: un mar de personas, desde la mañana hasta el mediodía, escuchando atentamente la palabra de Dios después de décadas de olvido y dispersión. A medida que Esdras leía, el pueblo, conmovido hasta lo más profundo, comenzó a llorar al comprender cuánto se habían desviado de los caminos del Señor. Este es un momento épico de avivamiento espiritual y arrepentimiento colectivo, un punto de inflexión en la historia de Israel que va más allá de la mera piedad superficial. Nehemías, junto con Esdras y los levitas, no les permitió quedarse en la tristeza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, les dijo. Les instó a celebrar, a compartir con aquellos que no tenían nada y a regocijarse en la bondad de Dios. Esta fue una lección crucial:
el arrepentimiento conduce no a la desesperación, sino a la alegría de la restauración y la obediencia. Es un hecho poco discutido que esta gran asamblea fue el verdadero cimiento de la reconstrucción, más importante que las piedras y el mortero, ya que reconstruyó el tejido moral y espiritual de la nación. La pasión de Nehemías por el pueblo se manifestó en su compromiso con la justicia social y la pureza religiosa. La Biblia detalla cómo, después de regresar a la corte de Artajerjes por un tiempo, Nehemías volvió a Jerusalén y encontró graves abusos. Tobías, su archienemigo, había conseguido un lugar privilegiado en el templo, lo que era una afrenta directa a la santidad de la casa de Dios. Nehemías, con una indignación santa, echó fuera todas las pertenencias de Tobías, purificando la cámara. También descubrió que los levitas, quienes debían ministrar en el templo, no estaban recibiendo su porción, obligándolos a regresar a sus campos para subsistir. Nehemías los reunió de nuevo y restableció las provisiones para el templo. Su liderazgo no era solo para construir, sino para reformar y restaurar la integridad del pacto con Dios. Asimismo, Nehemías abordó el tema del sábado, encontrando que algunos mercaderes estaban profanando el día de reposo, e incluso que había matrimonios mixtos con mujeres extranjeras. Una práctica prohibida que había llevado a Israel a la idolatría en el pasado. Su celo por la ley de Dios era implacable. No toleró la mediocridad espiritual ni el compromiso con el pecado. Reprendió a los nobles y les recordó las consecuencias de tales acciones, incluso llegando a contender con ellos y maldecirlos, y herir a algunos de ellos y arrancarles los cabellos. Este es un lado de Nehemías que la narrativa infantil no se atreve a contar, un líder apasionado hasta el punto de la confrontación física para asegurar la santidad y la obediencia de su pueblo. Este es un Nehemías que no temía ser impopular para hacer lo correcto. La vida de Nehemías, tal como la narra la Biblia, es una epopeya de dedicación, liderazgo y fe inquebrantable, pero también es una historia de profundo significado profético, una que, al desvelarse, nos revela una conexión intrínseca con el Mesías, Jesús. Aunque el nombre de Jesús no se menciona explícitamente en el libro de Nehemías después de todo, cronológicamente se sitúa siglos antes de su nacimiento, la narrativa de Nehemías es un reflejo, un tipo, de la obra redentora de Cristo. Aquí es donde la historia se torna aún más profunda y trascendental, revelando hechos que pocos se atreven a conectar. Piensen en Nehemías como el arquitecto y constructor, no solo de muros de piedra, sino del futuro de una nación. Él dejó un lugar de privilegio en la corte persa para identificarse con su pueblo sufriente, que vivía en opresión y deshonra. ¿No les suena familiar esta narrativa? Jesús, el Rey de Reyes, dejó su trono de gloria en los cielos para hacerse carne, para vivir entre nosotros y experimentar nuestras aflicciones. Él también se despojó de su comodidad divina para identificarse con una humanidad caída, sufriente y en deshonra. Este paralelismo entre la acción de Nehemías y la encarnación de Jesús es un hecho épico y fundamental que a menudo se pasa por alto. Además, la obra de reconstrucción de Nehemías no fue solo física, fue una restauración espiritual. La ciudad de Jerusalén, con sus muros derribados y sus puertas quemadas, era un símbolo de la condición espiritual de Israel, vulnerable, desprotegida, humillada por su desobediencia y su pecado. Nehemías no solo reconstruyó las defensas externas, sino que lideró al pueblo en un arrepentimiento colectivo, en una reafirmación de su pacto con Dios y en una purificación de sus prácticas religiosas. Él restauró la ley, el sacerdocio y el culto, trayendo de nuevo el orden y la santidad al corazón de la nación. De manera similar, la obra de Jesús no fue meramente una reforma social o política. Él vino a reconstruir lo que estaba espiritualmente en ruinas, nuestra relación con Dios. A través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, Jesús no solo restauró la esperanza, sino que abrió el camino para que la humanidad pudiera reconciliarse con el Padre.
Él es el verdadero constructor de un puente indestructible entre Dios y el hombre, el que reedificó los muros de nuestra alma que el pecado había derribado. La oposición que Nehemías enfrentó de Sanbalat y Tobías, con sus burlas, conspiraciones y amenazas, también halla su eco en la vida de Jesús. Desde el principio de su ministerio, Jesús fue confrontado por la incredulidad, la envidia y la hostilidad de los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Así como Nehemías tuvo que luchar contra aquellos que querían impedir la obra de Dios, Jesús enfrentó la oposición del príncipe de este mundo, que intentó frustrar su misión redentora. Las trampas, las calumnias y los intentos de hacerle daño son paralelos sorprendentes entre la vida de Nehemías y la de Cristo. La Biblia no solo narra los eventos, nos muestra patrones divinos. Un aspecto poco comentado, pero de inmensa relevancia, es que Nehemías, al reconstruir Jerusalén, estaba preparando el escenario para la futura venida del Mesías. La ciudad de Jerusalén no es solo un lugar geográfico, es el epicentro de la promesa de Dios para su pueblo y el lugar donde se manifestaría su salvación. La restauración de Jerusalén y la reafirmación del pacto fueron pasos esenciales para mantener viva la línea mesiánica y el contexto profético necesario para el cumplimiento de las profecías sobre Jesús. Sin la obra de Nehemías, la estructura social y religiosa que recibiría a Jesús habría estado aún más fragmentada y vulnerable. Él fue un eslabón vital en la cadena de eventos que conducirían a la salvación. En este sentido, Nehemías fue un precursor, un preparador del camino, no con palabras proféticas como Juan el Bautista, sino con sus manos y su liderazgo. Su legado es un testamento de cómo la obediencia en un tiempo y lugar específicos puede tener implicaciones eternas para el plan redentor de Dios. La vida de Nehemías no solo culmina con la reconstrucción de los muros o la reforma espiritual, su legado se extiende como un puente inquebrantable a través de los siglos, dejando lecciones de liderazgo, fe y resiliencia que resuenan con una fuerza inaudita en nuestros días. La Biblia, en el cierre de su libro, nos revela los últimos años de su servicio, años marcados por una dedicación incansable y una pureza de intenciones que pocos líderes pueden igualar. Después de un tiempo de regreso a la corte del rey Artajerjes, Nehemías, con una fidelidad admirable, volvió a Jerusalén. Este retorno no fue por ambición personal, sino por un profundo sentido de responsabilidad y amor por su pueblo, pues sabía que su presencia era vital para mantener la obra de Dios. Lo que la Biblia narra en sus capítulos finales son las reformas adicionales que Nehemías llevó a cabo, mostrando que su liderazgo no era efímero, sino transformador y sostenido. Enfrentó de nuevo la negligencia en el templo, la profanación del día de reposo y los matrimonios mixtos que amenazaban la identidad de Israel. Cada una de sus acciones era un recordatorio constante de la necesidad de vivir en obediencia a la ley de Dios. Su incansable celo por la pureza de la nación y la santidad del culto es una de las facetas más poderosas de su carácter, un líder que no temía confrontar el pecado, incluso entre los más influyentes. Esto es un hecho poco discutido. Nehemías no era un pacificador a toda costa, su pasión por la justicia de Dios lo llevaba a ser un reformador radical. La relación de Nehemías con Jesús, aunque no directa en tiempo, es espiritualmente profunda y trascendental. Nehemías fue un hombre que, como Jesús, se preocupó por la casa de su padre refiriéndose al templo y a la ley de Dios. Ambos mostraron un celo ardiente por la pureza del culto y la rectitud de su pueblo. Donde Nehemías reconstruyó muros de piedra para proteger una ciudad y una identidad, Jesús vino a edificar un templo espiritual, la iglesia, un cuerpo de creyentes que no necesita muros físicos para su protección, sino la fe y el Espíritu Santo. Así como Nehemías sentó las bases para el retorno a la ley y la esperanza de Israel, Jesús vino a cumplir esa ley y a traer la esperanza definitiva de la salvación. Nehemías es, en esencia, un presagio, una sombra heroica del Mesías que vendría. Los hechos más épicos y desconocidos de Nehemías radican precisamente en esta simbología,
su liderazgo no fue solo un relato de gestión y construcción, sino un prototipo de la redención. La construcción del muro en 52 días, un periodo asombroso que desafía toda lógica humana, es un eco de la velocidad y el poder con que Dios puede obrar cuando su pueblo se une en un propósito. Los 52 días no son solo un número, son un símbolo de la eficiencia divina y de la obediencia humana cuando se alinean. Y más allá, la resistencia de Nehemías a las trampas y conspiraciones, su persistencia ante la calumnia y las amenazas de muerte, nos hablan de una fortaleza que solo puede venir de una fuente divina, una fortaleza que, en su plenitud, se manifestaría en Jesús ante la cruz. Nehemías no es solo un héroe bíblico, es un espejo en el que podemos ver reflejadas las características de un líder guiado por Dios y las promesas de un Salvador que reconstruiría lo que el pecado había destruido. Su vida es un testimonio de que con visión, oración, acción decidida y una pasión inquebrantable por el pueblo y por Dios, lo imposible se hace posible. Él fue el arquitecto que reconstruyó una nación en 52 días, pero más allá de eso, fue un siervo que preparó el escenario para la llegada del arquitecto divino, Jesús, el que edificaría un reino eterno. Si esta historia ha encendido algo en ti, si te ha revelado verdades que nunca antes habías contemplado, te pido que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas gemas bíblicas que transforman vidas. ¿Qué te ha parecido lo más impactante de Nehemías? ¿Qué lección de liderazgo crees que es la más relevante para hoy? Deja tus comentarios y testimonios abajo. Nos encanta leer sus reflexiones y construir juntos esta comunidad de fe. No es por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4 versículo 6, así como Nehemías, recordemos que las grandes obras no se logran por nuestra propia habilidad, sino por el poder de Dios. Hasta la próxima, guerreros de la fe.